Tomar asiento, hermanos. Vamos a prender las luces por ahí. Aquí me regalaron Biblias, me regalaron celulares, me regalaron de todo. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Efesios. Estamos estudiando Efesios. Estamos ahora con la parte práctica de la carta de los Efesios en el capítulo 4. Ya lo tenemos, Efesios 4. Esta mañana vamos a hablar del versículo 13 hasta el versículo 16. Estamos hablando, hermanos, acerca de nuestra vocación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa vocación que tenemos en Él? ¿Usted recuerda la vocación que tenemos en Cristo? La veíamos, la estudiábamos la semana pasada. Nuestra vocación como iglesia es hacer crecer el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Edificar la iglesia. Dios quiere que andemos como es digno de la vocación de la que hemos sido llamados. Y para poder andar en esa vocación en la que hemos sido llamados, es necesario que usted y yo andemos en humildad y en mansedumbre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y así estemos solícitos, despiertos, alertas, cuidadosos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? En el vínculo de la paz. Yo voy a tener esa disposición constante de guardar la unidad. No hemos sido llamados a crear la unidad. La unidad, hermanos, es un resultado del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo ha dado la unidad perfecta a la iglesia, porque somos solamente un cuerpo, ¿verdad? Y tenemos un Señor. Hay un Espíritu, un bautismo, una fe, una esperanza, un Dios y Padre que es sobre todos y en todos. Esa es la unidad, uno, es uno. Somos uno con Dios Padre, somos uno con el Señor Jesucristo, somos uno en el Espíritu Santo, somos uno, hermanos, la iglesia es una. Ahora, dentro del contexto de lo que estamos hablando, en aquel entonces, para Dios era muy importante que todos entendieran que no había una iglesia de judíos y no había una iglesia de gentiles, sino que los gentiles y los judíos eran uno en Cristo Jesús, habiendo sido bautizados en un solo cuerpo, que es la iglesia. Nosotros no tenemos el problema, hermanos, de entender si hay judíos o gentiles. Nosotros somos puros gentiles aquí, ¿verdad? ¿Alguien es judío? Puede ser. Y en alguna ocasión ya hemos tenido, por un tiempo, alguien se estuvo congregando. Pero somos una congregación de gentiles, ¿sí? Puras personas que no somos judíos, no somos hebreos. Y, hermanos, somos solamente un cuerpo. Pero la diferencia, muchas veces, hermanos, está en que no hemos llegado a la madurez necesaria para entender la grandeza del amor de Dios en nosotros. Ustedes y yo tenemos que entender el gran amor con el que Dios nos ha amado, porque Él sufrió llevando cautiva la cautividad. Y ahí veíamos acerca de ese primer arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento.
Y eso de que subió no es sino que también descendió a las partes más bajas. Y eso lo hizo por usted. Y además, el Señor subió y dio dones a los hombres. Usted y yo, cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, Él no llegó con las manos vacías, sino que Él dio dones a nosotros. Nos ha dado dones, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que los pongamos en práctica en amor, en unidad, en armonía, en madurez, hermanos, y todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. La semana pasada veíamos cómo es que la participación de Dios en la misión de la iglesia es que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Entonces, Él establece esos hombres en la iglesia. Esa es la parte de Él. Ahora, ¿cuál es la parte de esos hombres en la iglesia, de esos líderes? La edificación de los santos, perfeccionar a los santos, llevar a los santos a crecimiento, a madurez. ¿Y cuál es entonces el trabajo de los santos de la iglesia? Hacer la obra del ministerio, ¿sí? Hacer la obra del ministerio. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Y el mensaje, hermanos, de esta mañana se titula Mi participación en la misión de la iglesia es indispensable. Mi participación en la misión de la iglesia es indispensable. Y esto de la palabra indispensable, porque muchas veces, hermanos, nosotros agarramos algunas frases del mundo y queremos meterlas a la iglesia. Y a veces decimos, no, bueno, es que todos son importantes, pero nadie es indispensable. Bueno, esa es una manera humana de pensar. Pero la verdad es que si Dios ha establecido a cada uno con un don de parte de Él dado, hermanos, quiere decir que cada uno es indispensable. Porque Dios usa la palabra cada uno y Dios usa la palabra todos. ¿Sí? Dios quiere que todos y que cada uno de los miembros de la iglesia, porque somos indispensables dentro de la gran obra de Dios. No quiere decir, hermanos, que Dios no va a hacer la obra si no queremos nosotros. Pero, hermanos, si Dios nos ha puesto, es porque Él es sabio. Y a cada uno nos ha dado. Si cada uno de los miembros de la iglesia viviéramos el don que Él nos ha dado en madurez, en amor, en armonía, soportándonos unos a otros, hermanos, la iglesia tendría todo el poder de Dios para hacer la obra que nos ha sido encomendada. El problema, hermanos, es que el porcentaje de los que están usando los dones que Dios les ha dado para la edificación del cuerpo es muy pequeño en la iglesia. Y, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer crecer, eso es lo que tenemos que desarrollar. Su participación en madurez. Usted es indispensable porque es único. Y su participación, hermanos, es esencial. Yo quisiera que usted pensara en esto. Dios me ha equipado para la misión de la iglesia. Por lo tanto, mi participación es indispensable. Lea conmigo esto. Vamos a leerlo juntos. Dios me ha equipado para la misión de la iglesia. Por lo tanto, mi participación es indispensable. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo? Dios lo ha equipado a usted para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, su participación es indispensable. No es que, bueno, si se puede, pues se hace, y si no se puede, pues no se hace, si se da el tiempo, si se dan las condiciones. No. Es indispensable su participación. Es necesaria. La gran obra de Dios, hermanos, es maravillosa, es grande. Pero necesitamos que la iglesia, todos, hermanos, entendamos esto. Dios me ha equipado para la misión de la iglesia, por lo tanto, mi participación es indispensable. Y, hermanos, mi misión, su misión, en la misión de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es una misión
de vida. Es una misión de vida. Vamos a ver el versículo 13, dice, hasta. Estos versículos del 13 al 16, hermanos, nos lo dividen dos preposiciones. Una es la del versículo 13 que dice hasta, y la otra es la del versículo 14 que dice para. ¿Sí? Bueno, lo primero es que su misión es una misión de vida. Es una misión permanente durante toda su vida. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a participar en esto, hermanos? Hasta que todos. ¿Cuándo será el momento, hermanos, en el que todos lleguemos? No pudiéramos decir, bueno, hermanos, pues, con el porcentaje que tenemos actualmente del 15% de participación de los miembros de la iglesia, yo creo que con eso nos damos por servidos. Entonces, yo creo que ya logramos nuestra misión aquí en la tierra y ya lo cumplimos y con eso es suficiente. ¿Es lo que Dios nos está pidiendo? Su participación es indispensable en la misión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que todos. ¿Hasta que cuántos? Todos. Hasta que todos los que quieren. Hasta que todos los que puedan. Hasta que todos los que sienten hacerlo. Hasta que todos estén de acuerdo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos participando, hermanos, en la gran... Gracias, hermano. Estamos participando, hermanos, en la gran misión de edificar. Y el hasta nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer, hasta cuándo lo tenemos que hacer, hermanos. ¿Sí? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Si alguien lo puede leer fuerte, por favor, Filipenses 1, 6. Hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuándo es que la iglesia va a llegar a esa madurez, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, mientras tanto, esperamos el arrebatamiento. Tenemos una misión, hermanos, hasta ese tiempo. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Hemos de seguir, hermanos, perfeccionándonos por medio de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice? Toda la escritura. La misión de perfeccionar a los santos, hermanos, nos ha sido dada y la palabra es la que nos ha dado Dios, es la herramienta de Dios para perfeccionar precisamente a los santos hasta que Cristo esté con nosotros, hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces debemos de estar participando constantemente, hermanos, en esta misión. Muchas veces, hermanos, la iglesia se cansa. Y muchas veces la iglesia se cansa, hermanos, porque no tiene clara la misión que Dios nos ha dejado. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? A veces la iglesia pierde sus fuerzas. A veces la iglesia pierde su rumbo. Esto no es cuestión de ánimo. Esto es cuestión de convicción.
Es que no estoy animado. Es que, pues pasó esto y esto pues me desanimó. Yo estaba muy contento haciendo el trabajo, pero después esto me desanimó. No es cuestión de ánimo o de desánimo, hermanos. Es cuestión de convicción. Es entender que es una misión de la iglesia edificar. Lo que usted hace, todo lo que usted hace, hermanos, tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. La tarea, hermanos, usted siempre debe estar constantemente edificando a otros, ayudando a que otros sean levantados, ayudando a que otros crezcan, ayudando para que otros maduren. Y esa debe de ser, hermanos, nuestra misión y nuestra motivación es saber que a Dios le agrada que nosotros hagamos esto. Que a Dios le agrada la obediencia. Que a Dios le agrada, hermanos, que estemos cumpliendo con su voluntad hasta que Él venga por su iglesia. Además, hermanos, es una misión de crecimiento. Mira lo que dice el versículo 14 y el versículo 15. Dice, para que ya no seamos, primeramente dice, ¿hasta cuándo? Y luego el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ese es el propósito. Que ya no seamos niños. Aquí está hablando, hermanos, que el propósito tiene que ver con que ya no seamos niños, entonces que seamos maduros. Entonces que lleguemos a esa madurez que Dios está esperando de nosotros. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños fluctuantes? Son hermanos que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que usted y yo dejemos de ser niños, hermanos. ¿Alguien puede ayudarme a leer, por favor, Hebreos 5:13 y Hebreos 5:14? Hebreos 5:13. Nosotros entendemos que todos los creyentes, hermanos, pasamos por esas tres etapas. Por la etapa de la niñez, por una etapa de juventud y por una etapa de madurez. ¿Sí? Pero, hermanos, no podemos ser niños toda la vida. A veces, hermanos, por algunas situaciones que no son normales, en una familia de repente, pues, nace, ¿verdad?, un niño. Y a veces entendemos que por esa situación que no es normal, va a ser niño toda la vida. ¿Sí? Pero son excepciones en las familias. En la iglesia, Dios, hermanos, ha preparado a la iglesia para que la iglesia crezca y deje la niñez. Y, hermanos, vaya a una juventud de participación y luego vaya a una madurez también espiritual. Hasta que todos dejemos de ser niños fluctuantes. Es lo que Dios quiere que hagamos. Dejar de ser niños fluctuantes. La participación, bueno, leo nuevamente el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sabe, hermano, que muchas veces no solamente son las doctrinas claramente identificadas las que son peligrosas dentro de la iglesia, sino muchas veces, hermanos, es el no entender un evangelio correcto dentro de la iglesia. Esa es una doctrina peligrosa dentro del cuerpo de Cristo. Y es más fácil
dejarse llevar por esas corrientes, hermanos, que entender cuál es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que maduremos para que usted y yo podamos detectar cuáles son esas corrientes de doctrina y no seamos llevados por todo viento. La palabra usa viento de doctrina. Viento de doctrina. Si fuéramos un árbol, ¿usted ha visto los árboles cuando vienen los vientos? ¿Verdad? Están los árboles así. Si el viento dura mucho, hermanos, o si el viento es muy fuerte, a veces hay árboles que inclusive son desarraigados también del piso y son movidos. Usted no se deje mover de su modo de pensar. Madure, crezca, no sea llevado de un lado para otro por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No crea, hermanos, que en la iglesia la manifestación de estas doctrinas va a ser abierta. La manifestación de estas doctrinas muchas veces, hermanos, es sigiloso. Muchas veces es oculto. Es a través de introducirse de manera oculta, hermanos, en la iglesia. Pero usted y yo tenemos que madurar. Usted y yo tenemos que entender el propósito del discipulado, el propósito de los grupos familiares, el propósito de las clases de los domingos por la tarde y el propósito de la predicación de la mañana tiene como objetivo edificar en la palabra, ayudarle a crecer y a madurar para que usted no sea llevado por todo viento de doctrina. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que tiene alguna duda con respecto a la palabra y en lugar de correr a la iglesia con su duda, corren al internet. Y pensamos que el internet tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos. Y el internet tiene muchas cosas buenas, porque hay mucha gente buena y bien intencionada que ha subido cosas buenas al internet para la edificación, pero así también, como hay cosas buenas, también hay muchas cosas que no están bien basadas en la palabra de Dios. Y cuando usted no ha madurado en la palabra, cuando usted no ha madurado en el conocimiento de Dios, entonces es fácil que usted agarre alguna de esas cosas y se apropie de ello y lo adopta y lo cree. Y luego a veces por orgullo lo defiende, inclusive. Lo introduce, lo propaga. A veces, hermanos, hasta se divide la iglesia. Necesitamos, hermanos, ya no ser niños fluctuantes. Esta iglesia tiene que ser una iglesia madura, una iglesia que no sea fácil de mover en cuanto al conocimiento de Cristo, en cuanto al conocimiento del Evangelio. Esa unidad de la fe, esa perfección, hermanos, de la palabra que nos ha sido dada, ahí tenemos que llegar a ese conocimiento. Y cuidar, hermanos, nuestra iglesia de las estrategias de los hombres que engañan aún, hermanos, dentro de la iglesia. El Señor, este problema, hermanos, de los falsos maestros dentro de la iglesia, este es un problema que ya existía desde los tiempos de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, le decía a los apóstoles que ellos podían identificar a los falsos maestros a través del fruto en su vida. Muchas veces, hermanos, los maestros, las personas que el diablo va a utilizar para engañar o para presentar con astucia, las falsas doctrinas o los vientos de doctrina dentro de la iglesia, hermanos, usted no crea que va a ser gente fácil de ignorar. Hermanos, es gente que es fácil de llamar la atención.
es gente que tiene capacidad, hermanos, de envolver. ¿Sí? Y eso tenemos que cuidar. Pero ¿cómo es que tenemos que cuidar? Ahora, tampoco le digo que si alguien, Dios le ha dado la capacidad y le ha dado el don de enseñar, usted va a estar a la defensiva contra esa persona. Pero vea el fruto. Vea el fruto. ¿Sí? Porque no es congruente que una persona tenga capacidad de hablar, que tenga capacidad de enseñar, que tenga capacidad de envolver y no tenga fruto en su vida. ¿Sí? El fruto de una vida transformada. Como cantábamos ahorita, muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Y nuestra vida, hermanos, debe demostrar a Cristo. Un buen maestro bíblico, un maestro que ama a Dios y que se ha preparado en la palabra de Dios, hermanos, debe mostrar a Cristo con su vida. Y debe haber fruto de eso, de mostrar a Cristo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque necesitamos cuidarnos. Porque necesitamos madurar como iglesia y crecer en el conocimiento de Cristo. Ya no está bien, hermanos, que todo nos sea dado. Usted tiene que estudiar la palabra. No solamente tener su tiempo devocional con Dios, sino tiene que tener su tiempo de estudio en la palabra de Dios. Por ejemplo, los estudios que compartimos los domingos por la tarde, hermanos. A veces, hay hermanos que solamente van, lo escuchan, les entregamos unas hojitas para que ustedes las lean en su casa, para que las estudien en su casa, pero realmente pocas personas, hermanos, regresan otra vez con alguna duda de lo que ellos leyeron en su casa. ¿Sí? Algunos de los talleres que se han preparado tienen tareas, y la tarea tiene como objetivo que usted estudie en su casa, pero aún teniendo tarea, y a sabiendas de que la tarea va a ser revisada la próxima semana, hermanos, aún así no hay diligencia en estudiar la palabra. Uno diría, bueno, con que tenga su devocional. No, lea la palabra y estudie la palabra. Medite la palabra. Si usted dice, hermano, es que yo no sé estudiar, yo no conozco las reglas de interpretación de la palabra, yo me puedo desviar. Bueno, estudie lo que le enseñamos en la iglesia. Estudie los talleres que le compartimos. Estudie el discipulado, los versículos de memoria que se le piden. Estudie eso. Pero tenga diligencia. No se quede toda la vida en la misma edad espiritual. La misión de la iglesia, la misión, hermanos, es hacer crecer el cuerpo de Cristo. Llevar la iglesia a una madurez, y necesitamos aplicarnos todos, hermanos, todos. Todos somos llamados a aplicarnos, a estudiar la palabra de Dios. Tenga su Biblia y lea su Biblia. Y si tiene alguna duda, acérquese con algunos de los maestros de los talleres, o acérquese con el discipulador, acérquese conmigo. Y honestamente, si no tenemos una respuesta bíblica, hermanos maestros, no tenemos por qué decir cualquier cosa. Podemos decirle, permítame tantito, lo voy a estudiar bien, lo voy a consultar, y vamos a buscar la respuesta de esa pregunta que usted tiene, honestamente. Porque no se trata, hermanos, de decir yo tengo todas las respuestas de la palabra de Dios. Lo podemos estudiar. Hasta que todos lleguemos, hermanos, a la unidad de la fe. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es, hermanos, lo que se espera de un maestro de la palabra? Ejemplo. ¿Sí? Las actitudes, hermanos, de nuestra vida hablan de lo que hay también en nuestro corazón. Dice la palabra, hermanos, que a veces que es necesario que haya disensiones en el cuerpo.
¿Para qué? Para que sean manifiestos los que son aprobados. Pero que cuando hay un problema o hay una dificultad, y entonces ahí en esa prueba, hermanos, de quien se espera la madurez, una actitud de madurez, una respuesta de madurez, hermanos, saca el niño que lleva adentro en ese momento. Reaccionando de la manera que no se espera. Todo el pasaje, hermanos, es parte de una unidad de pensamiento. Una persona madura está solícita en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una persona madura, hermanos, es una persona que se conduce en humildad y con mansedumbre. Una persona madura, hermanos, es una persona que soporta con paciencia a los hermanos en amor. Es una persona madura. Y son las características que deben distinguir a una persona que enseña la palabra. Porque el puro conocimiento envanece. Pero el conocimiento aplicado, el amor, ese es el que realmente edifica a la iglesia. Muy bien. Es una misión de crecimiento. Hasta que todos, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esa palabra que Pablo usa a los Efesios dice crezcamos. Está escribiendo una carta a la iglesia, pero él dice crezcamos. Y en otra ocasión, el mismo apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todos tenemos que crecer, hermanos. No se estanque. Siga creciendo. Continúe su preparación. Siga conociendo más a Cristo. Siga estudiando más la palabra de Dios. Usted es importante y es indispensable. Dios tiene un plan para con usted. Y ese plan empieza con el crecimiento de usted. Usted dice, bueno, ok, es necesario que me involucre. Muchas veces no nos involucramos porque sabemos que tenemos que crecer. Y decimos, no, pues es que yo no puedo involucrarme. Está bien. Entendemos que tiene que crecer, pero ¿cuándo va a dar el paso de su crecimiento? ¿Cuándo va a dar el paso de su desarrollo? A veces hay personas que tienen esa voluntad de involucrarse y esa voluntad y ese deseo de hacer las cosas. Y a veces como pastor, ¿verdad? O como maestros o como líderes, tenemos que decirle, mira hermano, sí lo vas a hacer. Eso que tú quieres lo vas a hacer, pero es necesario que crezcas un poquito más. Es necesario que madures un poco. Es necesario que te capacites. Es necesario que te entrenes un poquito más. ¿Sí? Pero también está la persona que dice, no, pues es que como necesito crecer para involucrarme y yo no he crecido, pero no hacen nada por crecer. Y pueden pasarse un año y pueden pasarse 2 años y no hacen nada por crecer. ¿Saben, hermanos, que a veces pensamos que quisiéramos que pensamos en el culto de la tarde, en la reunión de la tarde, y pensamos que la actividad de los niños pudiera ayudar a atraer a los papás, cuando realmente los papás deberían de traer a los niños. A veces, hermanos, a los niños que están en la parte alta el domingo por la mañana, le damos una invitación y le decimos, invita a tu papá para que venga en la tarde. Cuando realmente pudiéramos decirle a los papás, traigan a sus niños. ¿Sabe usted que los niños que han pasado
por el culto infantil y que han pasado por vencedores y que han llegado a jóvenes y que permanecen en la iglesia han sido los niños cuyos papás los han cuidado, cuyos papás los han traído, cuyos papás han estado al pendiente de ellos y han sido fieles al congregarse en la casa de Dios y traer a sus hijos. Hermanos, venga usted a la casa de Dios. Mire, los jueves, la reunión de los jueves. Entendemos que la ciudad, el tráfico y una serie de cosas, pero hermanos, muchas veces los que tienen que cruzar la ciudad para venir o para servir al Señor, esos son los que sí llegan. Y los que viven aquí en los alrededores son los que no llegan a la reunión del jueves. ¿Por qué? Porque no es una prioridad en su vida orar. Si orar no es una prioridad en su vida, hermano, entonces, ¿qué es una prioridad en su vida? Es que estaba más bonito cuando veníamos, nos sentábamos y escuchábamos las alabanzas y escuchábamos la predicación y no orábamos tanto. Ya tenemos un culto como ese el domingo. Necesitamos un culto de oración. Pero es que estaba mejor cuando los niños estaban allá de aquel lado, porque ahora, ¿qué hacemos con los niños de este lado? ¿Usted no sabe qué hacer con los niños de este lado? Si usted no sabe qué hacer con los niños de este lado, hermanos, ¿cómo va a involucrarse en la obra de Dios? ¿Sabía que una persona, para ser pastor, para ser obispo, Dios le pone la condición que gobierne bien su casa? Porque si no sabe gobernar su casa, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? Pero hermano, si usted se tiene que involucrar en el crecimiento y en la edificación de la iglesia, tiene que comenzar por su casa. ¿Sabe? Este jueves, ¿usted sabe la cantidad de veces que los niños se pararon al baño? Yo estaba sentado ahí atrás en la recepción. Es que si le anda del baño, pues tiene que ir al baño. ¿Cuántas horas el niño está en la escuela? ¿Y cuántas veces le dan chance de ir al baño? Una. Y cuando está enfermo, las que necesite. ¿Verdad? Depende de la enfermedad. ¿A poco ustedes creen que no puede estar 1 hora y media aquí sentado? Pero los papás pensamos que no. Si váyase para atrás, mijito, y de repente se sale uno y sale otro, y ahí junta atrás. Reunión de niños en la parte de atrás. Yo estaba el jueves ahí un poquito a disgusto con esta situación, porque estaba el programa y estaba ahí avanzando esto. Y luego seguía el punto de orar en grupo, era lo que seguía. Y el propósito es que nos sentemos, hermanos, a orar y que nuestros hijos estén sentados ahí y que aprendan a orar. Ese es el propósito. Y que veo que se para mi hija y que va para atrás. Y ya me estaba cambiando el rostro. Pero le doy gracias a Dios porque lo que me dijo fue: quiero orar con ustedes. Y por eso se estaba yendo para atrás. Allá estábamos atrás. Ya les iba a regañar antes de que me dijera. Pero gracias a Dios que no hablé. Que no hablé rápido. ¿Verdad? Hermanos, necesitamos nosotros cuidar a la iglesia, crecer, hacer un esfuerzo, hermanos, por tomar con seriedad la palabra de Dios, tomar con seriedad el congregarte en la casa de Dios, el venir y el poner atención, el acercarse, ¿sí? El hermano, el jueves hacía invitación de que pasaran al frente. Y me da tristeza que se quedan viendo como si no entendieran, o sea, lo fácil que es entender el punto de pásale al frente. Juntémonos aquí todos, no estemos desbalagados todos. O sea, ¿qué es lo difícil de comprender eso?
¿Sabe qué es lo difícil de comprender? Es la actitud de madurez. Es una actitud de madurez. Ese es el fruto que se debe reflejar en la vida, hermanos. ¿Sí? Los que estamos creciendo en la iglesia somos los que debemos de estar más prontos para oír. Somos los que tenemos que estar más disciplinados, hermanos, en lo que se nos pide, en mostrar mayor sumisión, en mayor obediencia y mayor sujeción. Porque ¿saben qué estamos enseñando? Estamos enseñando a una iglesia a ser humilde, no a ser orgullosa, irrespetuosa, irreverente. Pero eso lo enseñamos los papás. Y usted y yo venimos a la iglesia a aprender, hermanos, a aprender la palabra de Dios. Y si algunas cosas no nos las enseñaron nuestros padres, pues vamos a tratar de enseñarla un poquito nosotros como papás espirituales. Vamos a tratar de enseñar algunas cuestiones de disciplina, de conducta, hermanos, para aprovechar mejor y que esto no venga y se convierta en un mercado a la hora de la reunión de la iglesia. Pero necesitamos, hermanos, estar en ese mecanismo de crecimiento constante, luchando inclusive contra las cosas que no nos enseñaron en la casa, que no lo recibí como educación en el hogar o en la escuela. Lo vamos a aprender en la casa de Dios, en la familia, y con paciencia, soportarnos unos a otros en amor. Y también, hermanos, soportar la disciplina y la exhortación, hermanos, y la llamada de atención que se le haga. Yo como pastor, yo no quiero tener miedo para acercarme a nadie de ustedes, hermanos, para decir lo que tengan que decir. Pero a veces, hermanos, hay algunas personas que ponen un mecanismo de defensa como las tortugas. Apenas me acerco y se mete en la concha. No está abierto. No está receptivo. Y sabe, esas son actitudes. Que es el fruto que se debe de ver, hermanos, en nosotros. Hasta que todos lleguemos, hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que se van para un lado y que se van para el otro, que ahorita están aquí, y ya no les pareció aquí, ahora están acá, ¿verdad? Y ya no les pareció allá, y al rato se van para otro lado, y ya no les pareció allá, y luego se van para otro lado. Y en todos los casos, hermanos, los pastores son los que están equivocados. Eso es lo que más me llama la atención. Bola de pastores equivocados. Ahí andan los pobres miembros de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, buscando a ver quién es la iglesia. No es así. Sabe que tomar el reto, hermanos, y la responsabilidad de ser pastor ya es una carga importante. Y cuando estoy hablando de carga, no estoy hablando de queja. Estoy hablando del peso de la responsabilidad que implica aceptar la decisión, hermanos, de pastorear una iglesia, porque no está jugando uno ni con dinero, ni está jugando ni con templos, ni con paredes, ni con bancas. Hermanos, está uno tratando con las almas de las personas que tienen que ser edificadas y enseñadas en la palabra y guardadas en la palabra para presentarle a Cristo una iglesia gloriosa, hermanos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, decía Pablo, crezcamos, todos crezcamos. Y es una exhortación a mí mismo. Yo tengo que crecer.
yo necesito crecer, hermanos. Yo necesito aplicarme más en el estudio de la palabra de Dios. Yo necesito aplicarme más en la oración. Hubiera venido el jueves, hermanos, para que escuchara el mensaje de la oración. Y que entendiera que usted tiene una necesidad de orar más a Dios. Y de pedir a Dios. Y que nuestro Padre está ahí retándonos a nosotros, exhortándonos, pidiéndonos que le pidamos a Él. Pero necesitamos pedir. Yo lo invito a que venga los jueves. Y que se edifique, hermano, en la oración, en la comunión y en la palabra que se expone. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que fluye su pensamiento a todo el cuerpo, que es la revelación de su revelación, la palabra de Dios que nos ha dejado a nosotros. Y además, hermanos, es una misión de unidad. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado como un concierto, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La misión mía, hermanos, une a la iglesia. Cuando yo estoy trabajando en el crecimiento de un hermano o en mi propio crecimiento, recibiendo crecimiento de otro hermano, hermanos, en ese momento la iglesia está uniéndose. Cuando usted recibe la palabra, cuando usted se entrena en la palabra, usted está creciendo. Y está uniéndose también. Todo el cuerpo, hermanos, todo el cuerpo bien concertado. Tiene que haber, obviamente, hermanos, una estructura que dirige. Tiene que haber, obviamente, una visión. Tiene que haber un plan de trabajo. Tiene que haber una organización que permita que todos puedan involucrarse, ¿sí? Para que pueda estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Su trabajo no es despreciable. Ningún trabajo en la iglesia, hermanos, es menospreciable. Todos los trabajos ayudan mutuamente a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Según qué? La actividad propia de cada miembro es bien clara. No según lo que usted no puede hacer. Es según lo que usted puede hacer. Yo no quiero que usted haga algo que usted no puede hacer. Yo no quiero que usted haga lo que yo le dije que usted tenía que hacer. Dios le ha dado a usted un don. Y le ha dado habilidades y le ha dado capacidades y le ha dado talentos. Úselos para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque según lo que Dios le ha dado, según la actividad propia de cada miembro, ¿sí? Es como la iglesia va a recibir ese crecimiento para estarse edificando constantemente, hermanos, en amor. En amor. La edificación de la iglesia es en amor. No malentienda el amor. El amor no son palabras lisonjeras. El amor no consiste, hermanos, en estar adulando a las personas para lograr un objetivo. A veces, hermanos, el amor va inclusive a doler. Cuando usted le dice a la persona lo que tiene que ser corregido en su vida con base a la palabra de Dios, eso va a doler. Porque la disciplina en el presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero eso da fruto apacible. De tal manera, hermanos, que la Biblia nos enseña que cuando somos disciplinados, es porque se nos ama. Y cuando no nos dejan hacer exactamente lo que queremos, hermanos,
es porque hay un orden y hay un concierto. ¿Sí? Hay un concierto que se debe tocar, una armonía que debe salir de la iglesia en trabajo y en unidad. Entonces yo no puedo tocar, hermanos, en otro tono diferente al que están tocando el resto de la orquesta. ¿Sí? Y si no se me permite a veces tocar en ese tono, no es para yo reaccionar en contra de ese hermano o de esa hermana o de esa autoridad que me está guiando y que me está ayudando. Hermanos, dejemos el orgullo. Esta iglesia tiene un problema de orgullo fuerte, hermanos. Porque son fáciles para poder decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero no les gusta a nadie que le digan lo que tienen que hacer. No aceptan, hermanos, la disciplina o la corrección o la llamada de atención o el consejo o la exhortación de los hermanos. Y el problema es orgullo. Ese es el problema. Como no me gusta que me digan y como no me parece, me voy. Se arregló el problema. No se arregló el problema. Simplemente se pasó la papa caliente a otro lado. Alguien más tendrá que arreglar ese problema. Y si no acepta tampoco el otro lado, pues en otro lado. Pues en otro lado. Por eso, hermanos, hay ciclos a veces de 5 años, 6 años, 7 años, que es lo máximo que a veces aguanta una persona estando ahí generando una apariencia de piedad dentro de la iglesia, pero ya llega el momento en el que la presión es mucha. Vámonos. ¿Por qué? El problema se llama orgullo. Orgullo. Y se malentiende el amor. Y se malentiende el amor, hermanos, desde que entra la adulación dentro de la iglesia. Sí, porque por un lado, hermanos, está el hermano que ama la iglesia, que le cuesta la iglesia, que le duele la iglesia, que llora por la iglesia, que ora por la iglesia. Pero por otro lado está la persona que no le ha costado la iglesia, que no le cuesta y que le es fácil simplemente decirle a la persona: mi chiquito, mi amor, mi tesoro, mi precioso, lo que sea, o sea, lo que sea, hermosa y demás, y todo eso. Entra la adulación en la iglesia. Y a quienes nos toca hacer la labor de corrección, entonces ahora tenemos un problema, porque tenemos una competencia dentro de la iglesia. ¿Con quiénes? Con los desleales, con los deshonestos, con los que están buscando, hermanos, su propio beneficio. Lo menciona Judas. Ahí está Judas. La carta de Judas, hermanos, tiene que ver con la apostasía. Pero hace falta, hermanos, hace falta el amor verdadero en la iglesia. Y el amor verdadero es aquella persona que está ahí. Es cierto, si se cubre, cubre multitud de pecados, el amor es cierto. Pero los arregla. No los esconde. Los trata de arreglar. Y eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Entonces, mi misión en la iglesia, hermanos, es una misión de vida. No tengo un tiempo yo en el que me vaya a jubilar de esto. A lo mejor en algún momento dejaré de ser pastor, pero no voy a dejar de servirle al Señor. ¿Sí? En algún momento dejaré de ser el pastor titular de esta iglesia y todavía viva yo. Sí, eso sí puede ser. Pero no me voy a jubilar de servir al Señor, ni me voy a jubilar de estar edificando el cuerpo de Cristo. Es una misión de vida porque es hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Es una misión de crecimiento porque involucra que mi trabajo, hermanos, no está para un beneficio personal, sino para que usted crezca. Esa es mi misión, es la misión de usted. Usted me tiene que ayudar a mí a crecer también. Porque los miembros nos ayudamos unos a otros por las coyunturas que están ahí.
mutuamente en amor. Y lo que estamos buscando es la unidad, hermanos, de la iglesia. A río revuelto, hermanos, ganancia de pescadores. Cuando hay una iglesia que no está ordenada y que no está organizada, hermanos, es tierra de nadie. Y se toma partido de todo eso. Así que, hermanos, esa es la enseñanza en Efesios capítulo 4, y en el avance del versículo 13 hasta el versículo 16. Hay algo con lo que usted y yo nos tenemos que quedar esta mañana. Mi misión de por vida es hacer crecer el cuerpo de Cristo, trabajando en armonía y unidad con mis hermanos, según el don que me ha sido dado por Dios. Esa es mi misión. Vamos a leerla juntos. Mi misión de por vida es hacer crecer el cuerpo de Cristo, trabajando en armonía y unidad con mis hermanos, según el don que me ha sido dado por Dios. Una vez más, amén. Somos indispensables, ¿verdad? Porque Dios nos ha creado, no por mí, sino porque Dios me ha creado y me ha dado un don. Vamos a leerlo nuevamente. Mi misión de por vida es hacer crecer el cuerpo de Cristo, trabajando en armonía y unidad con mis hermanos, según el don que me ha sido dado por Dios. Esa es nuestra misión. Si usted cree que le hace falta crecimiento o madurez para tomar alguna responsabilidad de la iglesia, hermano, está bien, es correcto. Sí, empiece su proceso de crecimiento. ¿Cómo? Venga a las reuniones de los domingos en la tarde. ¿Cómo? Venga a la oración. ¿Cómo? Tome discipulado. ¿Sí? Para que crezca. ¿Sí? Ahora, el tiempo, hermanos, las pruebas, las dificultades y los problemas en la iglesia, hermanos, son para manifestarnos aprobados. Si por alguna razón me manifesté desaprobado o reprobado delante de Dios, hermanos, tampoco que le gane el diablo y que diga, hijo, yo ya reprobé y he reprobado 2 o 3 veces. Pues sí, pero usted tiene una misión de por vida. Entonces no renuncie. Vamos otra vez a intentarlo. Vamos nuevamente a crecer. Vamos otra vez. Dios, hermano, nos da siempre nuevas oportunidades. Si no, pregúntele a Jonás. ¿Sí? Dios nos da, pregúntele a Pedro. A mí, pregúnteme. ¿Sí? Dios nos ha dado, hermanos, muchas oportunidades para restaurarnos, para levantarnos y para crecer en la iglesia. Usted no se dé como caso perdido. Si Pedro no fue un caso perdido, usted menos. Si Pablo no fue un caso perdido, usted tampoco. Como decía mi hermano ahorita también, ver la gracia de Dios encima de todo esto. ¿Sí? Así que, hermanos, involucrémonos y sirvamos al Señor y crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjenme presentarle, hermanos, un plan, un proyecto para